Los pactos no se concretan en un solo día. Llevan esfuerzo, voluntad y articulación. Pero son las personas quienes toman la decisión de acordar. El 17 de abril de 1948, don Manuel Mora, líder del Partido Comunista Vanguardia Popular, José Figueres Ferrer, líder del Partido Liberación Nacional, y el padre Benjamín Núñez, se encuentran en el Alto de Ochomogo para poner fin a la guerra. Años después, en la década de los 70, es el cineasta Víctor Ramírez, en una entrevista que le realizó a don Pepe, quien convocó a estos tres hombres para recrear este momento histórico. Se mantiene la caja del Seguro Social. Ustedes, don Manuel, estaban muy orgullosos de haber fundado la caja. Se mantiene la caja del Seguro Social, y digo, por supuesto. Se mantiene el Código de Trabajo, por supuesto. Y así se enumeraron varias condiciones que para ellos, o para ustedes, don Manuel, eran fundamentales. En un momento dado, el bulto negro que había detrás habló. Y yo reconocí al momento una voz que la había oído mucho por radio, haciendo arengas militares. Y el bulto dijo, mantienen el impuesto sobre la renta. Yo recordé la lucha que se había librado por el impuesto sobre la renta y cómo yo era uno de los poquísimos, o casi el único en la oposición, que no quiso darle a la nación declaraciones contra el impuesto sobre la renta. Yo me negué absolutamente. Cuando Fallas, que era el bulto que estaba ahí, dijo, mantienen el impuesto sobre la renta, yo pronuncié la única mala palabra que se dijo en toda esa noche. Le dije, lo aumentamos, carajo. Y ya después me calmé otra vez. Usted dijo algo más, que iba a tener un impuesto sobre el capital. No recuerdo si lo dijo, padre, pero sí. Pusimos un impuesto sobre el capital para pagar los gastos de guerra, el 10%, y nacionalizamos los bancos. Sí. Pepe, tal vez para coordinar nuestra conversación, ese fue el planteamiento suyo, y coincidía con la razón por la cual don Manuel había venido aquí. Conseguir que usted le asegurara esas garantías de que las conquistas sociales no iban a desaparecer. ¿No fue así, don Manuel? Me permitirá, don Pepe, que trate yo de completar su relación, recordando que yo subí, lo busqué, sobre todo muy preocupado porque ya nuestro país estaba siendo invadido por Somoza. El poder no lo podía tomar usted porque todavía estaba la gente armada. Y esto es lo que me exigían en la Embajada de México, desarmar. Y yo les dije, no desarmo a mi gente sin condiciones. Y las condiciones no son de vidas y haciendas, son de otro tipo, como usted lo ha dicho. Yo subí y le dije a usted, le propongo que hagamos un frente común para echar a Somoza de aquí. Usted me dijo con razón, eso lo entendí mucho mejor después. Mi gente no pelearía con la suya, eso es muy difícil. Yo le dije, en ese caso, de acuerdo con lo que el padre Núñez y yo hemos visto allá en la Embajada de México, para que Somoza se devuelva y nuestra patria se libere de una ocupación que seguramente se mantendrá, no sabemos por cuánto tiempo, queda entonces un camino. Si no peleamos juntos, tendríamos que desarmarnos nosotros. Pero nosotros necesitamos garantías para desarmar. Ahí comenzó la discusión. Usted aceptó una serie de cuestiones que yo le planteé. Que para ustedes eran fundamentales. Y en las cuales nosotros siempre hemos estado de acuerdo. En honor a estos tres hombres, a la capacidad de diálogo, de hacer alianzas por encima de los intereses personales, hemos invitado a los hijos de los protagonistas del Pacto de Ochomogo.
Muy buenas noches y bienvenidos a En Persona de cara al Bicentenario, un programa que trata de abordar 4 ejes temáticos para cerrar el 2019. La semana pasada hablábamos de la salud y el bienestar de los costarricenses, porque sin salud, pues obviamente no hay nada. Hoy hablaremos acerca de la capacidad de establecer nexos y diálogos, la capacidad de dialogar que tendremos los costarricenses, que tenemos, que tuvimos y no sé si tendremos en el futuro. Luego conversaremos también acerca del tema de la violencia, una parte que no nos gusta admitir a nosotros como pacifistas, pero que forma un ingrediente importante del componente de nuestra vida cotidiana. Y cerramos de cara al Bicentenario en Persona con el tema de la movilidad para abrir así el 2020 con Bicentenario. ¿Cómo fuimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo seremos? Hoy en Persona hablaremos entonces acerca de la capacidad que tenemos o no tenemos de establecer diálogos. Y por eso he invitado a 2 caballeros cuyos padres tuvieron la capacidad de crear un encuentro, de crear un diálogo. Tengo conmigo a don Rodrigo Carreras, el hijo del padre Benjamín Núñez. Tengo conmigo a don Manuel Mora, hijo también del líder de Vanguardia Popular, Manuel Mora, ambos ya fallecidos, pero sus hijos aquí en viva representación de ellos. Y les doy la más cordial bienvenida para hablar acerca de esa capacidad de dialogar que tuvieron sus padres un 17 de abril de 1948. Muy bienvenidos. Pues muy contentos de estar acá, a la vez de que estamos tristes y nostálgicos porque nos hace falta nuestro amigo José Martí Figueres, que ya no está con nosotros, está en el más allá con nuestros padres y desde allá nos están viendo, desde allá están acompañándonos. Y sobre todo en este espíritu que Manuel y yo, junto con José Martí y Carlos Luis Fallas, el hijo de don Carlos Luis, hace muchos años empezamos a hablar de este tema, a tratar de empujar la conmemoración para su momento. Y hemos estado sobre todo estos últimos 3 años andando por el territorio nacional hablando del tema del Pacto de Ochomogo. Antes de que me cuenten quiénes fueron sus padres y ustedes como niños, quiénes los miraban, recordémosle a los costarricenses algo que no se haya dicho del Pacto de Ochomogo. Algo que tal vez no dije en mi pequeña intervención, en mi pequeña biografía de aquí en Persona de cara al Bicentenario. ¿Cuál es la importancia que tiene el Pacto de Ochomogo para el costarricense de hoy, don Manuel? Bueno, para el costarricense de hoy tendrá importancia en la medida en que estudie y conozca sobre el pacto, porque es una gran lección y el pasado para mí tiene sentido en la medida en que permite que el presente se realice con éxito y sobre todo que abra el futuro. Un pasado que no juegue un papel importante en el presente y en el futuro es un pasado o que no se utiliza como lección, como un elemento formativo, y cuando nos referimos a hechos sociales que tienen que ver con la conciencia de un pueblo, entonces más importante, en mi criterio, el Pacto de Ochomogo ha sido invisibilizado o deformado de tal forma que es muy poca la gente todavía en nuestro país que conoce bien, y no voy a decir que con profundidad, pero bien la naturaleza de lo que esto fue. Este es un aspecto. Y luego, en concreto, es decir, ese pacto fue el que permitió que lo que vino después del 48, que fue muy duro para algunos, para los comunistas fue muy duro, es la verdad, pero que no fuera aún peor, porque se le evitó al país una tragedia que habría podido producir miles de muertos más. Y eso habría, si el 48 dejó obviamente grietas emocionales en el país muy fuertes, para no referirme a otras de orden político, esto habría sido una tragedia muy, muy difícil de superar si hubiera habido varios miles de muertos más. Entonces, esto es gracias a ese pacto, en medio de todas las dificultades, se dejó un camino abierto que permitió incluso que muchas conquistas posteriores al 48, que se lograron, importantes, sobre todo producto del trabajo de don Pepe,
fuera posible. De lo contrario, yo creo que eso no habría sido posible. Ahora bien, ¿el pacto se lleva a cabo en cuánto? ¿En 3 días, en 4 días, en un mes, como solemos? Son unos días de conversación, pero realmente yo creo que tenía más tiempo. Teníamos tiempo porque, por una parte, don Pepe y don Manuel habían sido cercanos desde su juventud de colegio, en que habían colaborado juntos en un proyecto de lo que hoy llamaríamos feria científica, don Pepe en el colegio de seminario y don Manuel en el colegio, en el Liceo de Costa Rica, haciendo cuestiones de radio y comunicándose entre ellos y haciendo realmente una serie de sueños y conversando, y se hicieron amigos. Amigos tanto que don Pepe llevaba a don Manuel a la Hacienda La Lucha en moto para que le hablara a los trabajadores de cómo organizarse. Imagínense, un dueño de finca organizando a sus trabajadores con el fundador del Partido Comunista en Costa Rica. Impensable. Ese tipo de relación Impensable. es una relación que requiere dos grandes cerebros. Y un articulador como su padre. Y el caso de mi padre ya había estado articulando otra cuestión con don Manuel. Era que cuando mi padre era párroco en la iglesia de San Juan de Tibás, le dio asilo en la casa cural a don Óscar Barahona Streber, que estaba sobreviviendo de un divorcio, y le dio asilo, lo recibió, y mientras estaba don Óscar Barahona en la casa cural, se reunían ahí en las noches con don Manuel Mora y con Víctor Sanabria, el arzobispo de San José. ¿A qué? A redactar el Código de Trabajo, las garantías sociales. Pero, ¿y dónde toda quedan la seguridad social del país. A ver, lo que cuesta imaginarse es dónde quedan las ideologías y los dogmas en todo esto. Porque, vamos a ver, un sacerdote reunido con el líder del Partido Comunista y con una figura como don Pepe, cuesta mucho en el imaginario colectivo, ¿verdad?, dibujar esta fotografía. Esta es una fotografía difícil de seguir, una ruta un poco como nebulosa. Y en la casa cural y con el arzobispo. Y en la casa, todo es un enredo. Pero ustedes, cuando estaban niños, ustedes veían que ellos se reunían y veían que ellos conversaban. Bueno, a mí me tocó precisamente conocer a don Pepe porque mi papá me llevó a una reunión que iba a tener con él. Ese es otro tema y se las trae. Pero lo conocí, entonces había una relación fluida y real, que en los años muy posteriores a la guerra pues se vio interrumpida. Pero después ellos trabajaron en muchos temas en beneficio del país. Por ejemplo, cuando los cafetaleros tuvieron una crisis para vender aquí el café, mi padre, con don Pepe y con la participación muy positiva de don Max Blanco Brunetti, trabajaron la venta de café a la Unión Soviética, que fue un elemento importante para salir de la crisis que tenían los cafetaleros. Ahí tiene usted un ejemplo. Y en cuanto a dogmas, Sí. no sé si se refiere al dogma religioso. Sí, claro. Pues claro, porque aquí viene don Rodrigo y habla de que su padre, el presbítero Benjamín Núñez, se reunía en la casa cural y los televidentes deben estar diciendo, bueno, ¿y cómo se mastica todo eso? Es que a Monseñor Sanabria había mandado al padre Benjamín Núñez a estudiar a los Estados Unidos. Si no, él no hubiera tenido posibilidad de estudiar en los Estados Unidos por lo que costaba en esa época y en cualquier época. Y lo mandó a estudiar a la Universidad de Niágara y de la Universidad de Niágara a la Universidad Católica de Washington a estudiar sociología con una misión de que fuera y se hiciera en el gran sociólogo que se convirtió, pero además de eso que regresara a organizar los sindicatos de la Iglesia Católica. ¿Para qué eran esos sindicatos? Para organizar a los trabajadores acorde a las encíclicas Rerum Novarum y la 40º Anno y todo el pensamiento social de la Iglesia. Y era
abiertamente para enfrentarlo al Partido Comunista y a los sindicatos comunistas. Las conversaciones, los discursos de Monseñor Sanabria y los de mi padre eran abiertamente anticomunistas, pero profundamente sociales, tanto que para la lucha social de hacer un código de trabajo, de hacer las garantías sociales y de hacer la Caja Costarricense del Seguro Social, era algo para el pueblo, algo necesario, que era acorde a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Don Rodrigo, disculpe, yo le he hecho esta pregunta varias veces, pero me queda la curiosidad. ¿Cómo es ser hijo del padre Benjamín Núñez? Es una gran experiencia. A mí siempre me costaba un poquito desde niño, porque por supuesto en la casa era mi papá. Yo le decía Palito. Le decía Palito porque yo oía que la gente le decía Padrecito. A mí me costó mucho hablar y entonces le decía Palito. Entonces siempre se quedó Palito. Cuando me enojaba con él le decía Palo. Pero, porque me daba palo, porque realmente era muy estricto. Pero también cuando yo me lo veía, cuando yo iba niño a la iglesia y lo veía con sus ornamentos sagrados o lo veía en el púlpito, había como una barrera mágica, una barrera de consagración, una barrera de estado que siempre me hacía respetarlo mucho a él. Y yo siempre hablo de él como el padre Benjamín. Rara vez hablo de él como padre porque, por un lado, por respeto a la Iglesia Católica. ¿Había críticas de que un sacerdote Hubo un momento en que un grupo de señoras de Costa Rica fueron a quejarse con Monseñor Sanabria de que uno de sus sacerdotes tenía un hijo. Y Monseñor Sanabria se quedó viéndolas y les dijo, el padre Núñez, se le hablaba así, no es un caballero que abandona a su dama. Ya seguimos con eso. ¿Cómo es ser hijo de un comunista? Porque el comunismo se satanizó durante muchos años en nuestro país. Se sigue satanizando. Por eso, ¿cómo fue ser hijo? Bueno, ¿y cómo ha sido? Antes quiero hacer una referencia a lo anterior. Yo hablé de si lo dogmático se refería al tema de la iglesia. Pues yo sí. ¿Sabe por qué? Porque precisamente uno de los rasgos que caracterizan a mi padre como político es que no fue nunca dogmático. Pero si era un comunista acérrimo. Es que no tiene nada que ver con el dogmatismo. Por definición, más bien, el marxismo, que es la base que sustenta, digamos, el comunismo, no es y no debe ser dogmático. Porque si vemos el marxismo como una ciencia que estudia las leyes de la sociedad, estudia leyes, no dogmas. Y entonces eso es un rasgo muy importante que diferencia a mi padre precisamente de muchos dirigentes que ha habido y hay en la izquierda, que a pesar de que tienen una doctrina que niega el dogmatismo, se convierten en dogmáticos y convierten a veces su doctrina prácticamente en una religión. Y mi padre fue todo lo contrario. Él siempre fue un hombre con una capacidad de análisis extraordinaria, y esto es cierto, es una capacidad lógica impresionante, por eso fue también tan bueno como abogado. Una lógica impecable, y es que recuerdo muchas historias en relación con eso. Pero entonces, esta actitud lo llevó siempre al análisis serio de la realidad concreta y a tomar decisiones a partir de ese análisis concreto, de la realidad concreta, tomar las decisiones para resolver los problemas. Nunca el dogma, nunca ese tipo de actitudes. Y por eso se diferenció tanto. Y cuando él plantea ya eso que define comunismo a la tica, lo que está diciendo es precisamente que no es dogmático, porque sabe que cada país, los procesos sociales se desarrollan de acuerdo con las características concretas del país y obviamente del entorno internacional, donde hay una interrelación entre lo externo, lo interno, claro, lo internacional y lo nacional. Caballeros, el pacto de Ochomogua en sí, el encuentro entre estas tres personas, ¿cuánto dura? Ya sabemos que duró meses arreglándose y todo, pero ¿cuánto dura esa reunión? Una hora y resto, no sé. Una hora, no hora y creo resto. Que mucho. Vamos a irnos a una pausa.
Una hora, hora y resto para ponerse de acuerdo en cuanto a todo el futuro de un país. La última huelga del Ministerio de Educación Pública duró aproximadamente 6 meses. Es decir, eso para que nos demos cuenta de la capacidad de diálogo que estos 3 caballeros tuvieron y la incapacidad de diálogo que estamos mostrando en pleno siglo XXI. Vamos a una pausa y volvemos aquí en persona de cara al Bicentenario. Muchísimas gracias por continuar con En Persona de cara al Bicentenario. Y como les decía en un principio, hoy retomamos el tema de lo que es la posibilidad de crear alianzas, de crear diálogos, incluso en medio de ideologías distintas. Por eso he invitado aquí a los hijos del pacto del Ochomogo. Nos falta uno, como bien lo dijo don Rodrigo Carreras, hijo del padre Benjamín Núñez. También muy bienvenido don Manuel Mora. Nos falta don José Martí, a quien extrañamos muchísimo. Pero bueno, en espíritu está presente, y cómo no estará presente don Pepe, si está presente el padre Núñez, si está presente don Manuel Mora. Y nos vamos al Alto de Ochomogo, donde en hora y media se ponen de acuerdo estos 3 hombres que marcan una diferencia, un antes y un después en la vida de Costa Rica. Yo le preguntaba a usted, don Manuel, ¿cómo es ser hijo de Manuel Mora cuando uno está chiquitillo y va a la escuela y, por ejemplo, los chiquillos le dicen, es que su papá es un comunista? Mire, debo decir que fue sumamente duro y difícil. Bastaba que sonara mi nombre en cualquier lista de estudiantes, no solo en la escuela, en el Castella, en el Conservatorio Castella donde estudié, sino después, donde fuera. Claro. De inmediato, ¿no?, habían miradas hostiles y algunas agresivas, y la verdad sea dicha, tuve que defenderme toda la vida. Eso es ahí. No, y le creo, yo le creo. ¿Usted Ahora, le cree, verdad, también? Con una fuerza muy grande. Yo lo sé. Sí, ¿Usted lo sabe? con una fuerza muy grande que me salía precisamente en primer lugar, del amor que yo tenía por mi padre, mis padres, pero por él, un ser extraordinario. Yo lo defino como la persona más cálida, más cariñosa, más bondadosa que he conocido. Al mismo tiempo, un hombre de principios y un hombre fuerte en sus decisiones, etcétera, pero muy cariñoso. Y así lo recuerdan todos mis primos y todos los que se relacionaron con él. Era un hombre esencialmente cálido. Porque hoy decir el nombre de su padre representa cosas muy buenas, pero cuando usted era pequeñito, decir el nombre de su padre era otra cosa. Pues sí, imagino. claro, yo sé lo que era llegar al colegio y encontrarme que se repartían volantes con el sapo BP, que era una caricaturización infame de mi padre, pero y así fue. Y tener que encontrarme eso y vivir siempre bajo esa agresión, ese acoso, las discusiones interminables, todo eso fue siempre parte, o fiestas donde de pronto tenía que defenderme porque había provocaciones. Por supuesto. Eso fue un aspecto de la vida, pero bueno, eso me hizo fuerte también. ¿Y a usted lo hizo fuerte ser hijo del padre Núñez? Sí, definitivamente que sí. ¿Cómo era don Pepe? Ya que no está aquí don José Martí, ¿cómo un hijo definiría a don Pepe como hijo? Don Pepe era muy especial. Pero le decían porque, don Pepe, sus hijos. Siempre le decíamos don Pepe, él era don Pepe. Algunos se daban el lujo de decirle Pepe, pero normalmente en la cara de él muy poco. Pero mi padre siempre le dijo don Pepe y él siempre le decía a mi padre, padre Núñez. ¿Su padre es el que junta a estos 2 hombres? Sí, porque mi padre lo mandó don Pepe a San José. Cuando estaba don Pepe en el Colegio San Luis Gonzaga, en medio de la batalla de Tejar, la batalla más difícil de la guerra civil, que iba en contra del Ejército de Liberación Nacional. Fue donde por primera vez
los muchachos del Ejército de Liberación Nacional empiezan a ver a los compañeros caer, porque mientras que estaban en la sierra caían únicamente los que apoyaban al gobierno, 3 ejércitos que apoyaban al gobierno, frente al Ejército de Liberación Nacional, que también era una coalición de gente, para complicar el asunto. Pero cuando están en la batalla del Tejar, llega un grupo de diplomáticos con salvoconducto para visitar a don Pepe, para proponerle que se reúnan en la Embajada de México. Y don Pepe decide mandar al padre Benjamín Núñez como representante plenipotenciario. Primero que tuvieron que hacer era conseguirle ropa adecuada, porque estaban en trajes de combate. Le consiguieron, ahí un sastre le hizo unos arreglos a un traje y con eso lo trajeron y lo pudieron mandar. Él dejó su Colt 45 guardada en el cuartel general y se llevó únicamente un breviario que también siempre lo acompañaba. Sin ninguna instrucción, la única instrucción que llevaba fue una instrucción de don Pepe: vaya y regrese con la rendición total e incondicional del gobierno de Costa Rica. Sin nadie que lo apoyara. Normalmente cuando uno está en una negociación tiene un equipo atrás. Bueno, aquí no, don Manuel sí se llevó a Ochomogo a alguien que lo apoyara. Así es. A Calufa. Es importante. Que lo apoyara. Era más bien un testigo. Un testigo, sí, estaba entre los arbustos. Sí. Él se quedó a una distancia. Cuando se inició el encuentro con don Pepe, él quedó a distancia y luego se le invitó a que se acercara y se incorporó. Los primeros en llegar fueron el padre Benjamín Núñez y don Manuel Mora. Y luego llega don Pepe. No, don Pepe llegó con el padre, sí. Okay. Y don Manuel ya había llegado en el jeep, porque venía de más largo. Y entonces ahí se pudieron poner de acuerdo. Pero realmente, ya antes, cuando se ponen de acuerdo don Pepe y el padre Benjamín Núñez de reunirse en Ochomogo, ya ellos habían conversado. Y ya veían que la única forma era, a grandes luces, lo más importante era que poder garantizar a don Manuel que si hubiera rendición, que se iban a respetar las garantías sociales, el código de trabajo, y cosa en la cual el padre estaba plenamente de acuerdo, había estado con don Manuel redactándolo. Pero el padre le dijo: yo no tengo la plenipotencia para acordar eso solo lo puede ordenar don José Figueres. Tengo 2 preguntas para ustedes. Entonces reunámonos. Reunámonos, y se reunieron. Y se reunieron. ¿Por qué se pudo pactar en 1948, siendo los 3 tan diferentes, y hoy, en pleno siglo XXI, no podemos ponernos de acuerdo? Simplemente no pudimos en una huelga. Ustedes la recuerdan, la huelga del 2018, cuando los estudiantes perdían meses y meses y meses porque no se podía dialogar. ¿Por qué esa incapacidad de diálogo hoy frente a la capacidad de diálogo de estos 3 referentes políticos? Mi opinión, esto nos obliga a considerar 2 elementos muy importantes en la política, que es la estrategia y la táctica. Son cosas interrelacionadas, pero que no son lo mismo. Entonces, cuando un político o cuando una organización tiene clara su estrategia, es decir, el árbol de objetivos estratégicos es claro, está definido, es comprendido, es coherente, entonces, para el logro de esos objetivos estratégicos nos va a condicionar una táctica. Esa táctica puede ser conversaciones, esa táctica puede ser alianzas. Por eso, mi padre, antes de hacer alianza con el doctor Calderón, que se hace porque estaba caído, que es otra importante alianza, claro, es importante que usted la mencione, don Manuel. Hizo una alianza con don Ricardo Jiménez. Y la base de esa alianza con don Ricardo Jiménez, imagínense usted, el jefe del liberalismo y el jefe del comunismo. ¿Cómo se daba eso? Era Costa Rica. Pero ¿y qué es ahora? ¿No es Costa Rica? ¿Qué es lo que había? ¿Qué posibilitaba esas cosas? Que había una visión estratégica que estaba concretada en un programa. Una visión país. Sí, claro, esa visión país es una visión estratégica.
Y entonces todo lo demás que se hace es para lograr esos objetivos estratégicos. Viene esa alianza. Luego se da la alianza con el doctor, donde el partido tenía desde el año 32 un programa mínimo muy concreto, donde estaban todas las grandes conquistas que después se dieron, estaba desde el año 32. Fue la base para ese acuerdo con don Ricardo. Después don Ricardo se retira, dice que es tanta el odio y la situación que hay que él no siente en condiciones. Entonces, se queda esa coalición sin candidato a la presidencia y mi padre tiene que ir como candidato. Él quería una persona más amplia, pero no fue posible. Y fue entonces, y se enfrentó al doctor en la elección, que ganó el doctor. ¿Apoyado por quién? Por el partido de León Cortés. A quien hasta se le asociaba pues con pensamientos medio nazis. Pero entonces vea usted qué movía en este caso, y lo sé muy bien a mi padre. Siempre tenía muy claro el objetivo estratégico. Claro, a su padre, pero yo me pregunto, la incapacidad de dialogar de todos nosotros quedan evidenciadas en estas huelgas interminables, sí, claro, donde en una mesa de diálogo, a ver, Ochomogo, ¿qué es? Una mesa de diálogo, no, era un charral, lo visualizo como una montaña fría. En Ochomogo, detrás de esa montaña fría, muy cerca, había un frente de batalla. Estaban en guerra. ¿Y qué estaban de acuerdo en que había que terminar la guerra. Ahora, hubo intentos, ese no fue el único intento para terminar la guerra. Monseñor Sanabria ahí había ido a buscar a don Pepe. Don Rodrigo, ¿y qué ocupamos? Con una guerra propuesta. A los ticos de hoy, del siglo XXI, para podernos no lo ocupamos, pero es que en ese caso le sirvió. En ese caso, tener la guerra era una condición que hacía necesaria y urgente llegar a un acuerdo. Pero vean ustedes, nos desgastamos en conversaciones innecesarias, meses de meses, y no llegamos a las conversaciones necesarias hoy, ahora. ¿Cómo es posible que hace tantos años, sí, estos líderes, estas referentes, porque me pregunto si lo que hacen falta son líderes, o articuladores como su papá, o líderes como es su papá, porque algo hace falta en el ingrediente aquí en la mesa, que sí había en esa mesa. Interlocutores válidos es lo que hace falta. Me referí al aspecto de la estrategia y táctica porque es lo esencial cuando hablamos seriamente de política. Ahora, ¿por qué en ese momento lo que planteaba Rodrigo es cierto? No es lo mismo conversar en un clima tenso que un clima donde cada minuto son más y más muertos. Pero lo otro, cada minuto costaba más y más jóvenes que no iban a clases, millones de colones perdidos. Sí, permítame para desarrollar el punto. ¿Qué es lo que sucede? Yo quisiera, entonces si entro, vea, un gobierno que empezó, por ejemplo, a dialogar no con diálogo, sino con algo que llamaron prediálogo. No, es que no hay un diálogo, es un prediálogo. Era para que no los acusaran de que no dialogaban y al mismo tiempo ir a perder el tiempo. Y sé que eso fue así, no había voluntad real. Y por otro lado, temas muy discutibles. Por ejemplo, ¿era correcto plantear una huelga indefinida? Y si no se resolvía, entonces, ¿qué quedaba después de esa huelga? Bueno, eso tiene que ver con la estrategia. Táctica y estrategia. Con la estrategia que estaba definiendo el movimiento sindical ahí. Entonces, cuando en esto a veces no hay claridad meridiana, eso induce a errores. Ahora, en este caso, yo estoy absolutamente persuadido de que se mueven otras estrategias. Y alguna de las estrategias que se está moviendo y que quiere llevar contempla la destrucción de todo lo que se logró precisamente en los años 40 y que se consolidó con el Pacto de Ochomogo. Es decir, la línea neoliberal a ultranza que tiene en llamas prácticamente al continente cuando se aplica a rajatabla, como quien dicen, jalándole el rabo demasiado a la ternera, lleva a esas conclusiones. ¿Qué dice usted? ¿Qué nos hace incompetentes para dialogar? Yo creo que es una cuestión de interlocutores válidos que se reconozcan uno al otro, que se puedan ver a través de una mesa y saber, vos tenés la capacidad de poder llegar a un acuerdo y confiar en que el otro tiene la capacidad de llegar al acuerdo y hacerlo cumplir. Porque aquí hubo confianza, en Ochomogo hubo confianza. Sí, hubo mucha confianza. Hubo una confianza absoluta, siempre nos gustaba decir y nos gusta decir
que fue el pelo del bigote. Así se selló el pacto. Un pelo del bigote, porque ellos no firmaron nada en Ochomogo. La firma se llevó a cabo 2 o 3 días después en la Embajada de México, donde se firmaron 2 documentos. Un documento que es en el que se pone fin a las hostilidades y se decide cómo va a ser el proceso de ahí en adelante para la relevancia, para relevar en el poder. El otro, que es un acuerdo entre don Manuel y mi padre sobre cómo se van a respetar las garantías sociales. Pero hay un tercer documento que no aparece, si usted va a la Embajada de México, aparece el primero. Lo tienen ahí en una plaquita muy linda de bronce con las firmas, pero el tercer documento, ese fue un documento, como decía el padre Benjamín, apócrifo. ¿Por qué? Porque es un documento que él le hace a don Manuel en plena confianza para un respaldo, porque don Manuel tenía un problema muy serio. Don Manuel tenía gente de su propio partido en contra de él, en contra de sus posiciones, y él tenía que convencerlos de que realmente existía. Entonces el padre Benjamín le dice, mire, don Manuel, escríbame lo que usted quiera y yo le pongo mi nombre abajo y para que se lo lleve al Comité Central del Partido Comunista. No, era aceptar eso en el fondo. Y de ahí, porque era aceptar que eso tenía validez. Exacto. Es que se llama confianza. No, pero ¿sabe qué? Sobre esto, como ese documento estuvo extraviado, apareció, entre otros, una copia en los archivos de Lombardo Toledano en México, y ese documento entonces se logró dar a conocer, que antes no. No lo aceptaban, incluso los libros de Guillermo Villegas prácticamente quieren decir que no hubo pacto de Chomogo, cosa que fue utilizado después por Arnoldo Ferretto y otros para acusar a mi padre de traición, que es una canallada. Y por eso es que la película que hacen después, la filmación, viene que la hacen precisamente en 1979, 1980. Viene a lanzar por el suelo precisamente esta patraña. Claro, la película se hace cuando ya ellos están grandes, es una maravilla, nosotros la hemos estado pasando. Vamos a una pausa y volvemos con más. Estamos conversando sobre capacidad de diálogo. Un ejemplo, el Pacto de Ochomogo. Un ejemplo de nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo, todo lo que hemos vivido en estos años. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Persona de Cara al Bicentenario. Nuestra incapacidad de dialogar hoy ante un ejemplo tan claro y nítido como el ejemplo del Pacto de Ochomogo, donde, como bien me decía la periodista que acompaña a estos dos caballeros, Carolina Rodríguez, imperó el interés, el mejor interés del país por encima de los egos y los egos políticos de sus señores padres. Pero yo también quería preguntarles lo siguiente. La Costa Rica del Bicentenario, la Costa Rica que cumplirá 200 años de vida independiente, no puede ser menos evolucionada que la Costa Rica de 1948. No debería, ¿o sí? Yo creo que realmente no cumpliremos los 200 años, sino hasta en el año 2048, porque ahí es donde se funda la República. Ahí es donde se funda realmente la República Costarricense. Ahora, en el 21, estaremos cumpliendo 200 años de independencia centroamericana, que es otra historia. Es realmente hasta que don Braulio Carrillo empieza a hablar de hacer una Costa Rica independiente, y hasta que se lleva a cabo por fin con el doctor Castro Madrid, que realmente logramos hacerlo. Digo eso no por nada, simplemente que es cuestión de tiempo. Son pocos años.
Son pocos años en que se puede volver a lograr una madurez. ¿Qué los junta a ustedes? líderes, Cuando habla de madurez, ¿qué los une a ustedes, señores, para llevarnos este mensaje tan importante de esos líderes que fueron sus padres? En alguna parte en las universidades, en alguna parte entre los jóvenes de este país, estoy seguro que están los dirigentes, que están los líderes que requiere el país. Los líderes no es algo que cada generación viene uno. No. Es allá muy de vez en cuando que una sociedad logra producir personas como don Manuel Mora, como José Figueres, como el padre Núñez. Como Calderón Guardia. Calderón Guardia. Tuvimos la coincidencia en esos años de que tuvimos una gran producción de líderes de ese nivel. Ahora no los tenemos. En eso estamos claros, no los tenemos. Pues a ese nivel es evidente que no. Por lo menos no los hemos visto. Pero un pueblo con necesidades como este, obviamente, tiene que producir dirigentes y ojalá estén a la altura. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentamos hoy, los costarricenses, a criterio de ustedes? El problema más importante se refiere a problemas puntuales. Dígame, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es nuestro más grave problema? La incapacidad de dialogar, puede ser el problema económico, puede ser la crisis de impuestos, la crisis de confianza. ¿Cuál sería? Tenemos educación, tenemos un problema muy serio de desempleo, un problema muy serio de desempleo en que los muchachos con el nivel de educación que tienen no encuentran los trabajos que requieren para ese nivel. Pero también donde tenemos mayor problema de desempleo es en el campo, es los muchachos y las muchachas jóvenes que no tienen educación y que realmente tienen que buscar cómo sobrevivir. Tienen que buscar cómo sobrevivir y lo único que les queda, entonces quedan frente a una situación en la cual lo que les queda es el aumento de criminalidad espantosa que hemos estado viendo en este país, el aumento de la violencia, el sicariato y a la vez con todo este puente que tenemos en el istmo centroamericano de drogas y de migración, se nos vienen problemas de drogas que son demasiado grandes, que no podemos enfrentarlos y que nuestra fuerza pública no tiene el respaldo económico, no tiene el respaldo en la garantía para los policías, no tiene el respaldo jurídico. Entonces estamos en un problema muy serio. Mire, yo pienso lo siguiente. Actualmente prevalece cada día más el criterio de que si nosotros no aplicamos una visión sistémica a la política y sobre todo al análisis estratégico, no entendemos lo que pasa. Entonces, para empezar, nosotros no podemos ver la situación de Costa Rica desvinculada a la situación que vive el mundo. Y el mundo ahora se debate en una gran contradicción. Antes en la época de la Guerra Fría, era la contradicción entre un sistema socialista que se estaba construyendo con la Unión Soviética a la cabeza y los Estados Unidos al frente, al frente de un sector que estaba en una posición contraria, digamos, al socialismo. Eso desapareció y la contradicción actual es entre un mundo con un sistema político neoliberal, con un gran gendarme militar que serían los Estados Unidos, y con el nuevo orden mundial como objetivo estratégico fundamental, y la visión multilateral, porque hay otras fuerzas y grandes potencias en el mundo, como puede ser la India, China y otras potencias emergentes también, que no aceptan ese orden hegemónico neoliberal con los Estados Unidos al frente y creen que debe en el mundo coexistir distintos puntos de vista y por eso están con lo que llaman las posiciones multilaterales. ¿Por qué ustedes Pero se en este juntaron? marco, ahora, en este marco, entonces, aquí en Costa Rica, nosotros ahora tenemos el problema de la droga. El problema de la droga es internacional. No lo podemos resolver solo. Vea usted lo complejo que es. Pero además se nos quiere imponer a troche y moche un modelo neoliberal
que ya ahora no es un fenómeno desconocido. Ya los frutos de ese modelo neoliberal los podemos ver en muchos lugares del mundo, incluido nuestro país. Porque ustedes Entonces, se juntan. eso está en crisis. Claro. Y hay muchas cosas, se refleja obviamente en Costa Rica tenemos ahora un problema muy serio de desempleo. Claro. Y con todo lo que esto viene y temas de seguridad, donde además Costa Rica no tiene una doctrina costarricense de seguridad. Ustedes Me he cansado de decirlo. Y entonces enfrentamos problemas de seguridad sin una doctrina coherente, seria, científicamente elaborada sobre el tema. Y sobre esto podríamos hablar muchísimo. Muchísimo. Y otros problemas que hay. No, claro. Don Manuel, don Rodrigo, ¿qué los motiva a ustedes en esta coyuntura de problemas que tenemos ahora a refrescarnos la memoria con respecto al pacto que firmaron sus padres? O que no firmaron, que acordaron, sí, ¿verdad? ¿Qué los impulsó? Realmente recordar, nosotros empezamos con esto para recordar y recordábamos en parte la guerra civil, recordábamos los resultados de la guerra, pero eso nos llevó a especializarnos en recordar el cómo se pone fin a una guerra, el cómo se apara la matanza, el cómo dentro de eso se logran rescatar las garantías sociales, se logran rescatar todas las conquistas de la época y también de la historia, pero también además de eso el que se logra evitar la matanza que se iba a dar si se daba la batalla final por San José. Porque eso tiene otras implicaciones. No solo es la gente que hubiera muerto, sino que la gente que no hubiera nacido. O sea, las casualties de una batalla no son solo los que mueren, sino los que no logran nacer porque sus padres han muerto. Claro. ¿Y a usted lo impulsó lo mismo, lo motivó lo mismo? Cuando lo llaman y dicen, vamos a recordar ese pacto que se firmó en 1948. Sí, es que, vea, para empezar, yo casi se puede decir que soy un hijo de todo eso también, porque yo nací posterior al pacto y posterior al 48, nací en el 50. Mi papá se casa con mi madre en México, donde ella había estudiado y daba clases en el Colegio de México de latín y entonces allá, es decir, que se da una relación. ¿Su mamá era costarricense? Sí, claro, y estudiaba en México. Y entonces yo soy producto de eso. Y me crié escuchando toda clase de relatos, de historias, gente que llegaba a almorzar a la casa de mi papá y terminaban hablando del tema, y yo nací escuchando de todo eso. Entonces, claro que estoy muy relacionado con el tema y entonces, cuando además conozco cómo se ha tergiversado, se ha querido tergiversar y cómo precisamente se ha querido ensuciar la memoria de mi padre, a veces con argumentos falsos, obviamente que es suficiente motivación para estar. Pero además, yo pienso que el pacto de Ochomogo es como un enorme faro que quedó en este país. Si fuera un simple llamado a conocer un hecho histórico, hay muchos, no es eso lo esencial. No. Lo esencial es precisamente que nos llama a elevar los niveles de la discusión política en el país y nos lleva precisamente a buscar por todos los medios aquellas soluciones a problemas críticos, ¿verdad? Aún sacrificando a veces intereses personales o de otro orden. Ok, don Manuel, ¿y para usted qué significó el pacto de Ochomogo? Ya entiendo qué significó para usted. Para mí fue salvar, sobre todo, la cantidad de gente que hubiera muerto en esa batalla final. Lograr evitar esa matanza, que hubiera sido espantosa. Y no sabemos cuánto. Yo quiero añadir también a esta generación de líderes, ¿verdad?, fuertes, referentes, pero que pusieron los intereses del país por encima de todo, y la capacidad de un articulador también, porque no basta con que hayan líderes deseosos de sentarse a negociar. Tiene que haber un hábil articulador
deseoso para que se sienten. Muchas veces los intereses van en lo contrario, en que no se sienten a dialogar, en que no se encuentren. Aquí el padre Benjamín Núñez sí quería un encuentro. Sí. Yo quisiera además agregar, a propósito de si se hicieron o no esfuerzos para evitar la guerra, yo debo decir que cuando se discutía en la dirección del partido si se anulaban o no las elecciones de Ulate, mi padre, buscándole una posible salida pacífica para evitar precisamente el horror de una guerra, habían logrado importantes acuerdos en conversaciones con Ulate, donde ellos incluso, si no me equivoco, planteaban que iba a haber un ministro de Trabajo escogido por ambas partes, por la importancia que esto tenía para el partido, y el partido iba a tener una cantidad importante de diputados en la Asamblea, es decir, que iba a seguir como una fuerza importante. Pero había intereses del lado del doctor Calderón, donde no había interés en que eso sucediera, y en la dirección del partido también. En la discusión que se dio en la dirección del partido, solo mi padre y un sastre, Jaime Lobo, estuvieron por no anular las elecciones. Y los demás estuvieron por anularlas. Esa fue la decisión que se tomó y ya conocemos cómo la anulación de las elecciones fue el gran elemento que permitía a Figueres tener una justificación para su intervención armada. Figueres ya estaba decidido a la intervención armada, fraude o no fraude. Él, desde que lo sacan de la emisora acá donde está haciendo su denuncia de los sucesos del 4 de julio, cuando a él le quitan el micrófono, él logra gritar: este gobierno lo único que tiene que hacer es irse. Grita. Y ahí cometen el error de montarlo en un avión y exilarlo a México, a donde empieza a reunirse con toda una gran cantidad de gente y además de eso a recoger plata para poder armar al país. No, y se relacionó ahí con gente que tenía un proyecto que iba mucho más allá, que era lo que después se llamó la Legión Caribe, que pretendía votar los tiranos de Centroamérica y el Caribe. Muy importante. Y no, que fue lo que don Pepe utilizó en ese momento también. De ahí que incluso con él vinieran gente que era de izquierda combatiendo al lado de don Pepe. Sí. Puedo hablar del doctor Argüello, por ejemplo, y el mismo Marcial Aguiluz. Por eso es tan Marcial y Virgilio, los dos. Eran dos aguiluces. Bueno, no se acabarían los recuerdos. Muchas gracias a ambos por estar aquí en persona y de verdad que ha sido un gusto poder recuperar este diálogo, este pacto, sacarlo del contexto histórico y ponerlo en la mesa en un contexto actual. Sí, yo quiero concluir diciendo que si se murió gente luchando por las garantías sociales, y esa era la razón fundamental que los había llevado a combatir, estaban defendiendo algo en lo que creían, y se logró el pacto de Ochomogo, y después don Pepe le dio continuidad a importantes transformaciones político-sociales en el país que se inscribían dentro de este esfuerzo que venía. A mí me parece que en este momento salvar todas esas conquistas, y no solo salvar, sino crear las condiciones para que se desarrollen bien esas instituciones, por ejemplo, que han sido sistemáticamente debilitadas, es la obligación para ser consecuente con ese gran pacto y además con los que dieron su vida de ambos bandos en esa lucha. Muchísimas gracias. Ese es mi criterio. Es su criterio, muy respetable. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Y el de muchos, no crea, el de muchos, don Manuel. Don Manuel Mora, muchas gracias. Don Rodrigo Carreras, un gusto de verdad tenerlos aquí en persona y de cara al Bicentenario. Muchas gracias a ustedes, les esperamos el próximo lunes, si Dios lo permite, al ser las 9 de la noche aquí en persona de cara al Bicentenario. Está bien ser críticos y es saludable, pero está bien también mirar que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, está por la mitad. Hay que leer historia porque lo que hoy tenemos se construye en el largo plazo. Lo bueno y lo malo que hoy tenemos no es fruto de la casualidad. Yo pienso que el pacto de Ochomogo
es como un enorme faro que quedó en este país. Si si fuera un simple llamado a conocer un hecho histórico, hay muchos. No es eso lo esencial. Para mí fue salvar, sobre todo, la cantidad de gente que hubiera muerto en esa batalla final. Lograr evitar esa matanza.